Hola, somos Condominio, una comunidad cristiana y te damos la bienvenida a nuestra casa, donde compartimos, reímos, nos equivocamos, perdonamos, agradecemos y, sobre todo, vivimos juntos el amor de Dios. Llegamos a ti con nuestra serie Florecer, donde reflexionaremos en el episodio titulado Las bases del crecimiento, presentado por nuestra amiga de la casa, Priscila Aravena. ¿Qué elementos son relevantes para el crecimiento espiritual? ¿Y cómo podemos cultivar una relación con Dios? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida, bienvenido. Hola queridos amigos, bienvenidos a un episodio más de la serie Florecer. Hoy hablaremos y meditaremos sobre las fases del crecimiento. En episodios anteriores hemos podido ver cómo muchas veces el pasto del vecino es más verde que el mío y también la diversidad de flores que nos podemos encontrar en el jardín o en nuestro propio jardín. Hoy, en las fases del crecimiento, veremos que, si bien existe un proceso de crecimiento similar, también existen necesidades especiales según la especie. Una planta tiene un proceso para poder crecer. Inicia con una semilla, la cual debe estar en condiciones adecuadas y contar con condiciones adecuadas, como el calor, tierra, luz, agua. Luego se rompe y brota una pequeña raíz, de la cual se genera un tallo pequeño que entrega hacia la superficie de donde se encuentra un brote. Y de allí se convierte en una planta adulta que llega a florecer. Agua, tierra y luz del sol son necesarias para el cuidado de las plantas. El desafío aquí está en aprender que no todas las plantas requieren el mismo cuidado. Por ejemplo, la flor de loto no requiere tierra, nace sobre el agua directamente y las orquídeas sobreviven en humedad. Es allí donde la diversidad de flores se hace presente y queda de manifiesto que las bases para que crezcan también son diversas. La calidad de la tierra es fundamental. Este crecimiento o este cimiento que se genera es donde se provoca el hermoso proceso donde la semilla se rompe. Pero, como acabo de mencionar, algunas plantas no necesitan de la tierra, basta con el agua. Eso sí, es súper importante, ninguna vive sin agua. Aunque no reciba ese sustento indispensable de forma externa, es decir, que nosotros podamos o necesitemos regarla, estas plantas van a buscar a las napas subterráneas, aquello que es tan imprescindible para la vida, para poder seguir viviendo. El sol o la luz podrían no ser tan necesarias. Existen plantas de interior que se acostumbran a estar dentro de un espacio cerrado, sin incluso tener luz solar. Luz artificial pueden recibir, pero la luz solar no es indispensable. Entonces, cada planta efectivamente requiere un cuidado especial. Y fíjense que asimismo Dios cuida de manera especial a cada uno de nosotros, porque cada uno tiene una necesidad distinta. Muchas veces podemos sentir que quizás los cuidados de Dios para nosotros no son lo suficientes. Podemos estar pasando por alguna situación compleja y no entendemos por qué, ni de manera particular podemos sentir que Dios está ausente. Sin embargo, Dios está pendiente de cada detalle en nuestra vida. Parece difícil. Cuando pasamos por momentos complejos, quizás se nos nubla la vista. Quizás tenemos algo ahí que tapa y que no nos deja ver hacia adelante.
o no nos deja sentir ese abrazo amoroso de Dios en nuestra vida. En Mateo 6, del 26 al 32 dice lo siguiente, miren qué lindo lo que dice. Miren los pajaritos que vuelan por el aire, ellos no siembran ni cosechan, ni guardan semillas en graneros. Sin embargo, Dios, el Padre que está en el cielo, les da todo lo que necesitan. Y ustedes son más importantes que ellos. ¿Creen ustedes que por preocuparse vivirán un día más? Aprendan de las flores que están en el campo. Ellas no trabajan para hacerse sus vestidos. Sin embargo, les aseguro que ni el rey Salomón se vistió tan bien como ellas, aunque tuvo muchas riquezas. Si Dios hace tan hermosas a las flores que viven tan poco tiempo, ¿acaso no hará más por ustedes? Veo que todavía no han aprendido a confiar en Dios. Ya no se preocupen por lo que van a comer o lo que van a beber o por la ropa que se van a poner. Solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso. Ustedes tienen como Padre a Dios que está en el cielo y Él sabe lo que ustedes necesitan. Muchas veces somos impacientes, la verdad, y olvidamos las promesas maravillosas que Dios nos ha dejado. Si Dios cuida de las aves, de las flores, ¿cuánto más de cada uno de nosotros? Una de las trampas más engañosas del enemigo es hacernos pensar que podemos vivir la vida cristiana independiente de Dios y que Él no está atento a nuestras necesidades. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué necesitamos para crecer de manera espiritual y ejercitar para no tener esos pensamientos que no son un aporte en nuestra vida? Al contrario, nos abruman, nos dañan, nos complican la vida, nos hacen sentir mal. Bueno, para nosotros, igual que para las plantas, el agua es indispensable. Pero el agua que nos muestra la Biblia en Juan 4:14 dice, «Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brote para vida eterna». Así se presenta Dios en nuestra vida, así se presenta Dios en la Biblia. Dice que Él es agua viva, que su Espíritu Santo es el agua que necesitamos y que nos alimenta. Y efectivamente es así. El agua es esencial en nuestra vida cotidiana. Nos alimentamos y fortalecemos al leer la Biblia, porque Jesús nos dice que las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Eso está en Juan 6:63. Si nosotros atesoráramos todas estas palabras, todos estos versículos tan hermosos y estas promesas preciosas que están en la Biblia, si las atesoráramos en nuestro corazón, en nuestra mente, podrían inspirar nuestras oraciones, nuestras conversaciones, nuestro contacto con Dios. Porque Él está atento, eso es lo que nos dice, está acá, se preocupa por nosotros. ¿Por qué no confiar en eso? Creo que es mucho más fácil la vida confiando. La Biblia reconoce que efectivamente vamos a tener desafíos en nuestra vida y en nuestro crecimiento espiritual por sobre todo. Van a haber obstáculos. En Santiago 1, del 2 al 4, se nos dice que consideremos puro gozo enfrentarnos a las pruebas, porque las pruebas de nuestra fe producen perseverancia. Al soportar las pruebas crecemos y maduramos en nuestro camino a la fe. Cuando estamos en esta prueba es muy difícil poder tener esa confianza. Es muy complejo poder avanzar, pero forman parte de la base de nuestro crecimiento. Yo creo que sin pruebas es imposible crecer. Es como cuando uno dice en la vida en general, ¿aprendemos de los errores? Sí, claro que aprendemos. Aprendemos de las dificultades también. Forman parte es una base del crecimiento. Si no existen, ¿cómo podemos confiar en Dios si no tenemos una prueba enfrente nuestro? Además, fíjense que en nuestra vida cotidiana también hay sentimientos que impiden que crezcamos. Porque tal vez hay heridas en el alma que generan culpa, miedo, sensación de rechazo, rencores incluso por falta de otorgar el perdón. Porque cuando nosotros perdonamos, somos los más beneficiados, más que el otro, porque sana nuestro corazón y nos ayuda a estar más aliviados. El crecimiento espiritual no se mide a través del desempeño externo, es decir, no es lo que estamos haciendo hacia los otros, sino que es por medio de una transformación
interna en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque de esa manera mostramos principalmente el amor a los demás, que es una de las labores que nos dejó en la Biblia escrito Dios, y que Jesús también nos vino a mostrar que el amor al prójimo era muy importante y muy fundamental en nuestra vida diaria. El mayor mandamiento que nos dejó: ama a tu prójimo como a ti mismo, así dice la Biblia. Una vida espiritual floreciente solo es posible si dependemos constantemente de Cristo. Él usó la ilustración de la vid, de la uva, de los pámpanos. ¿Cómo podemos lograr esto? Miren, en Juan 15:5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Dice: separados de mí nada podéis hacer. Sin él no podemos resistir ni una sola tentación, vencer los miedos, desarrollar carácter a su semejanza, ni decirlo. Nuestra vida espiritual solo puede crecer mediante una comunión ininterrumpida con Dios. Esa comunión ininterrumpida implica estar en contacto constante con Él. No necesitamos necesariamente estar en oración. Podemos compartir con Él nuestra necesidad diaria, de cada instante, cada momento, en cada decisión, en cada paso que demos. Tenemos una conexión directa, no necesitamos nada más que estar conectados con Él. En esta ilustración de la vid y los pámpanos, podemos considerar que una rama que ha sido recientemente separada de la vid puede parecer viva por un tiempo, permanece verde, ¿cierto? Pero sin duda se marchitará y morirá, porque fue separada de la fuente que entregaba todo lo que necesitaba esa rama, esa fuente de vida. De la misma manera, solo podemos recibir vida a través de nuestra conexión con Cristo. Para que esta conexión sea efectiva, como les decía, esta conexión debe ser permanente y constante. Es esencial dedicar tiempo a leer la Biblia y a orar en la mañana también. Nos sentimos protegidos cuando oramos antes de salir de casa, ¿cierto? O agradecidos cuando despertamos y agradecemos el poder estar vivos. Pero nuestra comunión con Dios tiene que continuar a lo largo del día. Como les decía, tenemos que cada paso, cada camino, cada decisión, cada situación, podemos conversarla con Él. Y lo más importante dentro de todo esto, yo creo, es pedirle y rogarle que nos llene de su amor, que es tan difícil, sobre todo en estos días, en este tiempo, cuando vemos tantas cosas complejas en nuestro entorno. Se nos hace difícil sentir amor por nuestro prójimo. Entonces roguemos el amor de Dios en nuestra vida, en estas conexiones que tenemos dentro del día con Él. Pidámosle eso, que nos llene de su amor para poder amar a otros, porque Él nos amó primero. Por lo tanto, nosotros podríamos y deberíamos entregarle a otros ese mismo amor. Dentro de todo este camino del cotidiano, nosotros realmente estaremos dispuestos y queremos que Dios nos cuide y que nos moldee. Cuando hablamos de moldear es como cuando vemos a aquellos artesanos que se dedican a hacer jarras de greda, por ejemplo, cómo moldean esas vasijas. Nosotros estamos dispuestos de ser un simple pedacito de masa que nos formen como un hermoso jarro. Para que nosotros podamos crecer en tierra firme, debemos aceptar los cuidados que Dios nos regala. Él está pendiente y atento a todo lo que necesitemos, sin embargo nosotros debemos manifestarlo. Manifestarlo a través de la oración, a través de las conversaciones que podemos tener con Él. Las pruebas y las tormentas de la vida forman parte de este moldeo. Cuando nosotros tenemos pruebas, cuando tenemos dificultades, nuestro carácter muchas veces se moldea, nuestra paciencia, aquello que nos cuesta mucho, que es algo que ha costado trabajo en mi vida, la verdad. Y no sé si alguna vez alcanzaré a tener un poco más. Dios nos regala todos los cuidados, las herramientas nos da, promesas también nos da.
en donde Él nos dice que siempre va a estar con nosotros. Es tan complejo muchas veces es que en nuestra vida asumamos, internalicemos que Dios está allí para cuidarnos y protegernos. Estas tormentas y estas dificultades nos ayudan a desarrollar la aceptación, la consideración y preocupación por el prójimo también. Porque a veces no solo nosotros estamos inmersos en una dificultad, también podemos tener en nuestro entorno personas con dificultades. Cuando ejercemos la tolerancia y el perdón, nos permiten tener una convivencia armónica con ese prójimo también. Y la humildad, sin duda, nos ayuda a adoptar en cierta medida la perspectiva de Dios. Si renunciamos a nuestro orgullo, a la autosuficiencia, vamos a poder reconocer que no podemos hacer nada sin Dios. Y eso es lo que siempre nos cuesta soltar, ¿cierto? Nos creemos autosuficientes, que podemos resolver los problemas, pero necesitamos de Él. Y la dependencia de Cristo es fundamental para poder crecer. Es una base fundamental para el crecimiento de nuestra vida y de nuestra vida espiritual también. Aceptemos lo que Dios nos entrega, sea bueno o malo. A veces, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar si es bueno o malo para nuestra vida? Porque no entendemos los propósitos de Él. Y déjenme decirles que los propósitos de Dios son perfectos. Él todo lo hace o lo acepta, o lo permite. Primero, porque podemos soportarlo. Y segundo, porque siempre nos va a dejar algún aprendizaje que quizás en el momento no lo vamos a poder ver. Pero en un futuro sí podremos mirar atrás y decir, sí, esto me sirvió para crecer y ha sido fundamental en las bases de mi crecimiento espiritual. Yo los quiero invitar a fortalecer esas bases del crecimiento espiritual, que cada día aportemos a ese crecimiento, que nos fortalezcamos en ese crecimiento, que dejemos todo en manos de Dios, aprendamos a soltar, pidamos su dirección y sabiduría, y así nos vamos a poder enfrentar a esta vida que sin duda nos desafía cada día en nuestra fe y en la confianza en Dios. Ahora también los quiero invitar a que nos sigan acompañando en esta serie. Vamos a seguir meditando, quedan unos capítulos más, unos episodios más, en donde vamos a abordar otros temas que también son importantes y que nos pueden fortalecer en nuestra vida y que esperamos que sean de utilidad para sus vidas. Para más contenido nos pueden seguir en redes sociales, estamos en Instagram, Spotify, YouTube, Facebook y nos pueden encontrar como Somos Condominio. Allí van a poder encontrar más contenido de otro tipo también y también estar informados de los días y horarios y lugar en donde nos podemos reunir de manera presencial en Santiago de Chile. Nos vemos en un próximo episodio.